Serkan y Ozge. Las flores que enviaron entre ellos ya están dando de qué hablar y el significado oculto es impactante. Prepárense porque esto es salseo de verdad. Seamos honestos, todos vimos esas fotos, ¿verdad? Flores, rosas rojas para ser exactos, volando de un lado a otro entre Serkan y Ozge. A simple vista suena romántico, tierno, lo típico. Pero amigos, aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Porque estas no son unas flores cualquiera, no señor. ¿Qué significa enviar rosas rojas a alguien, especialmente en el mundo de la actuación turca? Es clásico, es pasión, es amor, es un te deseo lo mejor con todo el corazón. Pero cuando se trata de Serkan y Ozge, bueno, la cosa se pone interesante. Para ser honestos, su relación siempre ha sido un torbellino. Uno pensaría que después de todo lo que pasó, de la distancia, de los proyectos separados, ya estarían cada uno por su lado, ¿no? Pues parece que no, y estas flores gritan algo más que amistad. Mucha gente dice que es solo un gesto para mantener la cordialidad, para demostrar que se llevan bien después de haber sido pareja en pantalla y, quién sabe, quizás también fuera. Pero yo sospecho que esto va por otro lado. Piénsenlo bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué tantas flores y tan llamativas? Para mí, estas flores son un mensaje. Un mensaje codificado. Serkan le envía rosas rojas a Ozge y Ozge le responde. Esto no es solo un te recuerdo, esto es un seguimos conectados. Y esa conexión, señores, no se siente como una conexión de amigos que se desean lo mejor. Lo que yo creo que está pasando aquí es que están reavivando algo. Tal vez no están juntos como pareja oficial, todavía no, pero hay una chispa que no se apaga. Es esa clase de chispa que te hace enviar flores para recordarle a alguien, o quizás para recordarse a uno mismo, que lo que hubo fue real y que todavía importa. Las rosas rojas simbolizan el deseo, el amor apasionado. Y que ellas se envíen estas flores en este momento cuando ambos están en la cima de su carrera, con tantos ojos puestos en ellos, eso es una declaración. Es como decir, miradnos, aún nos importamos, y de una manera muy especial. Tal vez es una forma de decirse el uno al otro, lo nuestro fue importante y aunque las cosas no salieran como esperábamos, el sentimiento sigue ahí. O quizás es una forma de mantener viva la posibilidad. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es un misterio, y las relaciones de los famosos más todavía. Piensen en la presión. Imaginen estar en su lugar con la fama, los fans, las cámaras. A veces, un gesto tan simple como unas flores puede ser la forma más discreta y a la vez más poderosa de comunicar emociones complejas. Es como si estuvieran hablando un idioma secreto, y nosotros estamos intentando descifrarlo. Pero analicemos un poco más. Si no hubiera nada entre ellos, ¿por qué el afán de que todos vean estas flores? ¿Por qué el intercambio tan público? ¿Sería más fácil mandarse un mensaje privado, no creen? Pero no. Ellas quieren que lo sepamos. Quieren que especulemos. Quieren que hablemos. Y esa es la parte más fascinante para mí. No es solo el romance si es que lo hay. Es la estrategia. Es el juego. Están jugando con nuestra curiosidad. Están manteniendo el misterio y al mismo tiempo nos dan pistas. Y esas pistas, señoras y señores, huelen a rosas rojas y a mucho más. Es posible que estén creando una expectativa. Que estén alimentando esa llama que sus fans tanto desean ver de nuevo. O tal vez, y esto es lo más fuerte, están anunciando discretamente un regreso. Un regreso no solo como compañeros de pantalla, sino, ¿quién sabe? Lo que sí es seguro es que estas flores no son un simple detalle. Son un statement. Son una pregunta sin respuesta flotando en el aire. Y nosotros aquí intentando adivinar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que estas flores son solo un gesto de amistad, o hay algo más profundo detrás?